Hola, vamos a continuar con los conceptos más importantes que entran para las pruebas de BAU de selectividad. Bueno, hoy vamos a repasar dos conceptos que suceden en España en el siglo XVI, lo que se denomina la Edad Moderna. El primero es el Imperio Universal de Carlos I y el segundo, la rebelión que hubo aquí en Aragón en 1591 durante el reinado de Felipe II. Bueno, en primer lugar, Carlos I es rey de España desde 1517 hasta 1556. Carlos fue rey primero de España y también fue nombrado emperador de Alemania con el número 5, por eso se le conoce como Carlos I de España y V de Alemania. Bueno, lo primero que tenéis que comentar es que es el origen de la dinastía de los Austrias o de los Habsburgo en España. Los padres de Carlos eran, por un lado, Juana la Loca y por otro lado Felipe el Hermoso. Juana la Loca, a su vez, era hija de los reyes católicos, mientras que Felipe el Hermoso era el hijo de Maximiliano de Austria y María de Borgoña. Esto tiene mucha importancia porque gran parte de la herencia que tiene Carlos I procede de sus abuelos paternos. Bueno, podemos decir que en ese sentido Carlos I es el primer rey español. Podemos hablar, diríamos que ahora sí es efectiva la unión de la corona de Aragón con la corona de Castilla. El objetivo que tenía Carlos era crear un imperio universal en torno al cristianismo, en torno a la unidad religiosa de toda Europa. Pensad que en esta época la unidad religiosa de Europa estaba en peligro, en primer lugar, por los protestantes alemanes. Es la época de la reforma de Lutero, y por otro lado también por el imperio turco que era de religión musulmana. Además es la época en la que surgen los estados nacionales en Europa y esto podía poner en peligro el poder que tenía el emperador sobre toda Europa. Bueno, en este sentido, como he dicho, los territorios que tiene Carlos a lo largo de todo el mundo son impresionantes. Pensad que en esta época tenía la corona de Castilla, tenía las Islas Canarias, tenía algunas ciudades del norte de África, por supuesto América, la corona de Aragón, en el Mediterráneo pues la isla de Cerdeña, la isla de Sicilia, la zona de Nápoles. Por sus abuelos paternos también tenía los Países Bajos, el Franco Condado, Borgoña, y luego también desde el momento que es nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues las posesiones que tenía en Alemania y en Austria sobre todo. Entonces Carlos, como digo, es el fundador de la dinastía de los Austrias, que tenía como apellido Habsburgo, por eso se le llama también dinastía de los Habsburgo, y por otro es Carlos V de Alemania, o Carlos V como emperador de Alemania. Aunque los territorios que tenía eran inmensos, como decimos, pues el centro del imperio seguía siendo la corona de Castilla. El ideal de Carlos era crear una especie de monarquía universal cristiana con un doble poder, por un lado el poder del Papa y por otro lado un poder terrenal que dependiera del emperador. Bueno, en este imperio había unas instituciones importantes, como por ejemplo las audiencias, que eran tribunales de justicia, los virreyes, que eran representantes del rey en todos los territorios, las chancillerías. Por supuesto, en cada territorio seguía habiendo cortes, seguía habiendo diputaciones. Por ejemplo, en Aragón pues seguía existiendo esas instituciones que dijimos cuando se crea la Corona de Aragón, como el Justicia de Aragón, el Derecho Aragonés, etc. ¿Qué enemigos va a tener Carlos para consolidar este imperio cristiano universal? Bueno, los enemigos son sobre todo, por un lado, Francia,
que era el otro gran reino importante en Europa en aquella época. Es la época del rey de Francia Francisco I, y en la rivalidad que tiene con Francia y con el papado se produce el llamado asedio de la ciudad de Pavía, que permitió a Carlos I ocupar la zona de Milán, lo que se llamaba el milanesado. El otro gran enemigo que va a tener Carlos van a ser los príncipes protestantes alemanes. Lutero empieza la reforma protestante en esta época y algunos de estos príncipes de Alemania, de los que dependía el imperio de Carlos V, pues están en contra del Papa, están en contra de la religión cristiana católica y apoyan las nuevas reformas de Lutero protestantes. En este sentido fue muy importante la batalla de Mühlberg en 1547, donde Carlos V y las tropas imperiales derrotan a una especie de coalición o de liga de estos príncipes protestantes alemanes. Sin embargo, al final se tiene que otorgar, mediante el acuerdo de Augsburgo, que cada príncipe tiene potestad para elegir su propia religión. Es decir, no le quedó más remedio a Carlos que aceptar que un príncipe protestante alemán en su territorio pues tuviera la religión protestante y no la religión católica. Bueno, y el otro gran enemigo, como hemos dicho, eran los turcos, los musulmanes, sobre todo los piratas berberiscos que asolaban los barcos españoles del Mediterráneo, y Carlos en ese sentido lanzó un ataque contra Túnez en 1535, pero no pudo conquistar la plaza de Argel, que era un poco el núcleo que tenían estos piratas turcos en el Mediterráneo. Bueno, al final Carlos tiene que renunciar al poder. En primer lugar, cedió como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, cedió el imperio a su hermano Fernando, y más tarde también abdicó de ser rey de España y dejó el reinado a su hijo, que será Felipe II. Carlos se retira al monasterio de Yuste, donde morirá. Bueno, en cuanto al segundo concepto que vamos a repasar hoy, como decía, son las alteraciones que se producen en Aragón en 1591, es decir, durante el reinado de Felipe II, o sea, el hijo de Carlos que acabamos de comentar, el segundo rey de la dinastía de los Austrias en España. Bueno, este episodio se conoce con el nombre de las alteraciones de Aragón, o la rebelión aragonesa de 1591. Esto comenzó porque el que era el secretario de Felipe II, que se llamaba Antonio Pérez, se vio implicado en un asunto político en la corte. Este Antonio Pérez era aragonés. Entonces, al ser perseguido allí en Castilla, huyó a Aragón y reclamó la protección del Justicia de Aragón, el Justicia de Aragón que se llamaba Juan de Lanuza. Diríamos que por el llamado derecho foral de manifestación, los aragoneses tenían derecho a ser juzgados en su territorio, con leyes aragonesas y no con leyes castellanas. El Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, se negó a entregar al rey Felipe II a Antonio Pérez, porque, como digo, Antonio Pérez tenía derecho, como ciudadano de Aragón, a ser juzgado por los tribunales del Reino de Aragón. Entonces, Felipe II, al ver que el Justicia no devolvía a Castilla a Antonio Pérez, le acusó de herejía ante la Inquisición. En este caso sí que, como el tribunal de la Inquisición era común a todos los reinos, el Justicia tendría que ser juzgado no en Aragón, sino por el tribunal de la Inquisición en Castilla. A pesar de esto, las autoridades de Zaragoza y el propio Juan de Lanuza se negaron a entregar a Antonio Pérez al rey Felipe II, porque consideraban que esto violaba los fueros de Aragón, y entonces Felipe II decidió que un ejército invadiera Aragón para poner fin a la sublevación.
Bueno, el Justicia de Aragón fue apresado, fue encarcelado e incluso fue ejecutado. Es el famoso asesinato de Juan de Lanuza. Juan de Lanuza tiene una estatua, si recordáis, en el Paseo Independencia. No llegó el ejército de Felipe II a invadir todo Aragón, pero sí que, como digo, mandó a justiciar al Justicia de Aragón, Juan de Lanuza, porque había defendido a Antonio Pérez y no le había devuelto a Castilla. Esto fue en 1591. Hubo unas cortes en Tarazón en 1592, donde se pone fin al conflicto, y el rey no le queda más remedio que confirmar el derecho aragonés, es decir, este derecho de manifestación de que los aragoneses tenían derecho a ser juzgados en tribunales aragoneses. Y por lo tanto, las instituciones que tenía Aragón, como las Cortes, la Diputación y el Justicia, pues fueron conservadas. En todo caso, este Antonio Pérez al final huyó de España, es decir, no llegó a ser juzgado ni ajusticiado, pero para los aragoneses sí que quedó como un mártir, diríamos, del derecho aragonés y de los fueros aragoneses, este Juan de Lanuza, probablemente el Justicia de Aragón más importante y más famoso de toda la historia. Bueno, estas son las alteraciones, repito, de 1591 en Aragón en la época de Felipe II, por el caso Antonio Pérez, aragonés, que tenía derecho a ser juzgado aquí y que el Justicia de Aragón le defendió, y por eso Felipe II mandó a justiciar a este Justicia de Aragón.